Hola amigos, hoy vamos a embarcarnos en una aventura fascinante por uno de los lugares más icónicos de la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec. Este imponente castillo no solo te dejará boquiabierto por su arquitectura, sino que también te cautivará con su rica historia, llena de momentos que han dado forma a México. Antes de la llegada de los españoles, Chapultepec era un lugar sagrado para los aztecas. Sus manantiales y su ubicación estratégica lo hacían un sitio de gran importancia espiritual y cultural. Con el virreinato, se convirtió en una residencia de verano para los virreyes. Imagínate descansando en estos preciosos jardines, rodeado de naturaleza y con vistas increíbles de la ciudad. Bernardo de Gálvez fue el virrey que inició la construcción del castillo en su forma actual. Ordenó el inicio de su construcción el 16 de agosto de 1785. En el siglo XIX, el castillo de Chapultepec se transformó en la sede del Colegio Militar. Aquí se formaron muchos de los héroes que lucharon por nuestra independencia. Pero la historia no termina ahí. Durante el Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano y Carlota convirtieron el castillo en su hogar, dándole un toque de esplendor europeo. Más tarde, el castillo sirvió como residencia presidencial, con Porfirio Díaz como uno de sus inquilinos más famosos. Porfirio Díaz fue presidente de México durante 30 años, desde el 28 de noviembre de 1876 hasta el 25 de mayo de 1911. Y desde 1939 alberga el Museo Nacional de Historia, donde puedes viajar por la historia de México desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana. El estilo del castillo es una mezcla maravillosa de barroco y neoclásico, con influencias de diferentes épocas. Y claro, no podemos olvidarnos de sus impresionantes jardines que te regalan una vista espectacular de la ciudad. ¿Te cuento algunos datos curiosos? ¿Sabías que durante la Guerra de Estados Unidos contra México en 1847, un grupo de jóvenes cadetes del Colegio Militar defendió el castillo hasta la muerte? Se les conoce como los niños héroes y son un símbolo de valentía para todos los mexicanos. ¿Y qué me dices de esto? Se dice que el primer árbol de Navidad en México se colocó en el castillo de Chapultepec durante el reinado de Maximiliano y Carlota. Además, el castillo está rodeado de mitos y leyendas, desde historias de fantasmas hasta tesoros escondidos. Hoy, el castillo de Chapultepec es un tesoro cultural. En el Museo Nacional de Historia, encontrarás una colección enorme de artefactos, documentos y obras de arte que cuentan la historia de México. El museo tiene salas temáticas dedicadas a diferentes épocas históricas y organiza exposiciones temporales sobre temas súper interesantes. Y por si fuera poco, las vistas panorámicas desde las terrazas del castillo te dejarán sin aliento. En fin, el castillo de Chapultepec no es solo un edificio histórico, es un símbolo de la identidad mexicana, un lugar donde la historia, la cultura y la naturaleza se encuentran de una manera única. Así que en tu próxima visita a la Ciudad de México, no te pierdas la oportunidad de explorar este lugar increíble. Te prometo que no te vas a arrepentir. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.